Hola, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Yo soy la profesora Katia Fernández y por aquí te traigo mucha información importante para que alcances la tan deseada proficiencia española. Te cuento sobre el contenido de las pruebas, cómo son las pruebas, de qué se trata la proficiencia y para ti que quieres vivir en otro país, trabajar en otro país, estudiar en una universidad española o latinoamericana, tienes que seguirme. Inscríbete en ese canal para que no pierdas ninguna información importante para ti. Además de hablar sobre la proficiencia, traigo las informaciones sobre el español en español. ¿Por qué en español? Para que te familiarices con el idioma y te acostumbres a la melodía de la lengua. Y con el pasar del tiempo, empieces a hablar el español también. El tema de hoy será el alfabeto español. Ay, pero ¿por qué tengo que aprender el alfabeto, profe? ¿No quieres superar la proficiencia española? Si quieres, tienes que conocer las letras y el sonido de cada letra, las variaciones de pronunciación que las letras tienen y el sonido de ellas para que puedas leer, hablar y comunicarse de la mejor manera. Las pruebas del DELE tienen pruebas de oralidad y pruebas auditivas. Para eso tienes que conocer la pronunciación correcta para que te salgas bien. Entonces, ven conmigo que te enseño el camino para la proficiencia. Empezando entonces por la letra A, la primera letra, la primera vocal del alfabeto. La A es una letra con la pronunciación abierta. No existe el sonido en español, es siempre A. Entonces el sonido que los brasileños tenemos cuando decimos, por ejemplo, el nombre Ana, que es un sonido nasal. En español no existe eso. Un latino, un español diría Ana, Ana, cama, hermano, ánimo. O sea, la letra A siempre tendrá el sonido abierto en la lengua española. La letra B se pronuncia como el portugués, no hay ningún cambio, simple para nosotros. Ya la letra C tiene variación de pronunciación. La C seguida de A, de O U se dice casa, cosa, cultura, por ejemplo. La C seguida de E y de I en Latinoamérica también tiene la misma pronunciación. Cerámica, contaminación, población, cielo. Pero en el español de España, la pronunciación de la C seguida de I y de la C seguida de E es cielo. Contaminación, cerámica, población. O sea, en España, ellos ponen la lengua al medio de los dientes y soplan para que consigan hacer esa pronunciación. Cielo, población, cerámica, contaminación. Eso es típico del acento español. En los países de Latinoamérica, tú no escucharás eso. Tú escucharás contaminación, cielo, cerámica, población. Atentos que esa es una variación importante. Llegamos a la letra Ch. Gramaticalmente, la Ch no es considerada una letra, sino un dígrafo. Un dígrafo es una letra que no se separa en caso de una separación silábica. Eso no importa
para nosotros aqui. Nosotros queremos alcançar a proficiência espanhola. Esos detalhes e nombres gramaticales não nos interessa. Nosotros tenemos que saber aqui qual é a pronunciação de la letra para hablar el español de la mejor manera. Así que, si es letra, si es dígrafo, no importa ahora, en ese objetivo de ese canal. Vamos a ver la pronunciación. Muchacho, china, chico, mucho. O sea, en las palabras tú pronuncias el nombre de la letra que es che. Tú no puedes decir mucho. Tú tienes que decir mucho. Muchacho. E isso é uma letra muito utilizada em la língua espanhola. La letra D, la única observação que têm que estar atentos é que la letra D, seguida de I, tem um sonido interdental. Di. Eles não dizem di, sino di. Adiós, dientes. Atentos porque, de acordo com a região do Brasil que tu vives, a pronúncia de la D seguida de I é di. Por exemplo, dia. Por outro lado, se vives en el noreste de Brasil, tu já pronuncias la D em espanhol correctamente, porque eles dizem bom dia. Então, esse sonido interdental ocorre com a letra D seguida de la I em la língua espanhola. Atenção. Dia, buenos dias, adiós, dientes. La letra E en español tiene el sonido cerrado, cerrado, fechado. Siempre el sonido cerrado, la letra E. O sea, en español no existe E, como en portugués que hay E y E. Dependiendo de la palabra, es abierto o es cerrado. En español es siempre cerrado. E, aunque la letra esté acentuada. Então, eu digo miércoles, método, cierto. Ou seja, não posso dizer método, método. Sempre o sonido cerrado em espanhol. Esse é um fonema que os espanhóis têm dificuldade de aprender quando querem falar português. Justamente porque não há em sua língua, em sua fonética, esse sonido. Eles dizem simplesmente la E. Então, quando têm que aprender uma palavra em português onde a letra E é aberta, eles têm dificuldade para conseguir reproduzi-la. La letra F, igual ao português também, nada vai cambiar. La G seguida de A ou U é igual ao português o sonido. Exemplos em palavras gato, gota, gusto. Igual, simple. Agora, a letra G seguida de E ou seguida de I tiene el sonido de la garganta. Es el sonido de la R que los brasileños, la mayoría, utiliza. Gente, gigante. El nombre de la letra es G. Gente, gigante. El sonido sale aquí de la garganta. Atención, no hay G. Não há esse sonido G. É G. Gente. Fíjense en eso. La letra H es una letra muda en español. Ella no tiene sonido. La palabra está escrita con H por una cuestión de ortografía, pero ella no tiene ningún sonido. Entonces, por ejemplo, hotel, hombre, humano. Letra muda. La letra I é igual ao português
ninguna variación, ningún cambio. Por otro lado, la letra J también tiene el sonido de la garganta, el sonido de la G y de la RI. Pero la J seguida de cualquier vocal, A, E, I, O, U, ella va a tener el sonido de la R, el sonido aquí que sale de la garganta. Jamón, jefe, jirafa, joven, juventud. Sonido. Quando eu comparo com a R de Brasil, é porque a grande maioria dos brasileiros pronuncia a R como rua, rápido. É o sonido da garganta, essa R. Poucos brasileiros dizem rápido. A maioria diz rápido. É esse sonido que é a J seguida de qualquer vocal ou a G seguida de E ou de I que tienes que pronunciar para hablar bien el español. La letra K, la letra más linda del alfabeto, es poco utilizada en la lengua española. Hay algunas palabras que se escriben con K, por ejemplo, kilo, quilômetro. Essa é uma letra que está no alfabeto, pero não há tantas palavras escritas com la K. La letra L, seguida de uma vocal, se pronuncia como el português. Lado, lindo, fácil. La letra L, seguida de uma consonante, ou a letra L al final de la palavra, aí eu pronuncio a L como alto, hotel. Isso é lindo. Tu sabes como escrever a palavra quando la escuchas. Tu sabes se ela é com U ou é com L, porque a L é pronunciada. Diferente do português, que nunca sabemos se é com L ou se é com U determinadas palavras. Porque a pronunciação de la L em português é U. Então, bem como o espanhol é mais simples. Alto, hotel, sempre pronunciando la L. La letra L o doble L. Essa é a que mais tem possibilidades de variações de pronunciação. Ela tem 4 maneiras de pronunciar. Ou seja, dependendo do país, ou mesmo da região do país, eles pronunciam essa letra de uma maneira. Por exemplo, o verbo llover se pode dizer llover, 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 chover. Claro que a maneira como está entre parênteses é a maneira de pronunciação. Nunca tu escreverás assim. Tu sempre vas a escrever llover, como aparece antes del parênteses. É assim que tu escreves em qualquer lugar, em qualquer região, em qualquer país. Estamos falando aqui de la variação de pronunciação. Por isso eu puse lo mais parecido possível a la maneira como escuchamos. Llover, 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 chover. Aí, variando de países ou de la região en el próprio país, la pronunciação pode cambiar. Por exemplo, en la mayoría de los países latinos, ellos dicen llover, como si fuera una I. Argentina, Uruguay, ellos dicen chover, como si fuera una X. En España, por ejemplo, en la capital, Madrid, ellos dicen llover, como si fuera LH. Pero hay partes de España que dicen llover, Y. Ou seja, todas estão corretas, todas estão e são utilizadas.
Así que tú vas a elegir la que te parece más fácil, la que te parece más familiar y vas a reproducir esa pronunciación porque es una cuestión de la cultura de cada región, esa parte del acento. El acento, para quien no sabe, es sotaque en portugués. En Brasil, nosotros tenemos diversos acentos de región para región. Y no podemos decir que el acento de Minas Gerais está más correcto que el acento de Ceará, por ejemplo. No. Es una cuestión cultural la manera como cada pueblo habla y se expresa. Entonces hay que respetar las diferencias. Si son 21 países hablando el idioma, claro que va a haber variación de vocabulario y va a haber variación de pronunciación, como estamos viendo en esa clase aquí de hoy. Así que, ¿cuál manera está más correcta? Esa pregunta no existe, porque todas están correctas y todas son utilizadas. Así que, ¿cuál es la más familiar para ti? ¿En tu empresa hay argentinos que trabajan ahí? ¿Tu empresa es argentina? Entonces tú vas a escuchar más ese sonido shh. Consequentemente, si tu hablas con essas pessoas, tu vas a reproduzir esse sonido, que te será mais familiar. ¿Quieres estudiar em uma universidade em Madrid? La pronunciación que vas a escuchar ahí es ella, llamar, llover. Consequentemente, tu vas a reproduzir esse sonido, porque te familiarizarás más con él. Elige una manera que te parezca más fácil o más familiar o más simple, qué sé yo, y utiliza siempre la misma. No puedes mezclar para que no te confundas. O sea, si eliges llover, tienes que decir llamar, tienes que decir ella. Tienes que seguir un patrón. Pero tienes que saber que hay outras possibilidades de pronunciação para essa letra. O outro verbo que eu puse, llamar, se pode dizer llamar, llamar, chamar. O pronome ella, 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 ella. Todas corretas, todas utilizadas. Atenção a la pronunciación de la letra L. Em espanhol, la M e la N não sofrem nenhum cambio se comparadas ao português. Aparece uma nova letra, la ñ. La ñ é uma letra que está no alfabeto e não é uma N com o tio arriba, no. Es la letra que es así. Eso no es un tio. Forma parte de la letra. Y es muy utilizada en la lengua española. Niño, mañana, año. Hay muchas palabras que se escriben con la ñ. Tiene sonido de nuestra NH en portugués. La letra O también tiene la pronunciación cerrada, así como la letra E. O sea, no existe O en español, solo O. Acentuada o no la letra, ella será cerrada. Óptimo. Ella compró. Ese fonema O es otro que los hispanohablantes tienen mucha dificultad para reproducir de maneira correta e parecida ao português. Assim como têm dificuldade para dizer também têm para dizer o. Ella comprou, óptimo. Hay la acentuação por uma questão de ortografia, pero não significa que a sílaba, que a letra será abierta, sino cerrada.
La letra P no tiene ningún cambio del portugués para el español. Es la misma pronunciación. Así como la letra Q, queso, quiero. Nada cambiará. Ya la letra R, al inicio de las palabras, el sonido es diferente del portugués. Tú tienes que vibrar, tú tienes que temblar la lengua. Río, ratón, rato, revuelta. Esa lengua tiene que temblar cuando la palabra empieza por la R. Diferente del portugués, que el sonido de la R en Brasil es de la garganta, como ya dije. O sea, un brasileño probablemente dirá rua, no dirá rua. Así que ese sonido para los brasileños, por mi experiencia de tantos años dando clases, es lo más difícil para que reproduzcan correctamente. Justamente porque nosotros brasileños no pronunciamos la R fuerte, la R vibrante. Atención, atención porque hay una diferencia entre Ramón y Ramón. Son palavras totalmente diferentes. Ramón com R é nome de homem, um nome muito comum em los países hispanohablantes. Já Ramón significa presunto. E eu como pão com jamón e queso. Atenção a la diferença de pronunciação. Jamón, presunto. Ramón, nombre de hombre. Fíjate a isso. Agora, quando a R, una R, aparece al medio de la palabra, aí o sonido é igual ao português. Caro, barato. Simple. La cuestión es pronunciar de manera vibrante esa R inicial. Practícalo. Em espanhol também há a letra doble R, que também é considerado um dígrafo, pero não importa isso para nós aqui. Lo que importa é a pronunciação de ella correctamente. E também é vibrante. Então, quando a palavra empieza com a R, ou tiene doble R al medio de la palabra, eu tenho que temblar la lengua. Carro, carretera, irritar. Carretera, a palavra carretera, para quem não sabe, significa estrada, rodovia. Carro, carretera, irritar. La letra S em espanhol é uma letra que sempre tendrá o sonido fuerte e sempre sonido de S. Não é como em português, que a vezes tem sonido de S, a vezes tem sonido de Z, Z. É sempre S, sempre fuerte. Outra informação, não existe doble S em espanhol. Nenhuma palavra se escreve com doble S, jamás. Há a doble L e a doble R. Doble S, não há. La T seguida de I também tem o sonido interdental. Tío, entiendo. Não puedes dizer tio. Tio, parece que estás escrevendo com la che. E não é che, é T. Tío, entiendo. Sonido interdental, assim como la D seguida de la I. E la vocal U, igual, sem cambios comparados ao português. La letra V tem sonido de B em português. Então, nuevo, viejo, novedad, vecina. Se escreve com la V, pero se pronuncia com sonido de B.
Incluso em alguns países, eles não chamam a la letra V de essa maneira. Eles la chamam de B corta. La B, B larga, e la V, B corta. Para diferenciar a la hora de escrever, por exemplo, a palavra nuevo se escreve com B larga ou B corta. Se escreve com B ou com V. Poucas palavras se escrevem com W em espanhol. E las que se escrevem são palavras extranjeras, não palavras de origem latino. Já la X, há regiões que se pronuncia la X em la palavra e outras partes que não. Exemplo, extra, extra. Próximo, próximo. Extraordinário, extraordinário. As duas maneiras são utilizadas e estão corretas, pronunciando a X ou não. La Y é outra letra que tem bastante variação em la maneira de pronunciar, de acordo com o país ou hasta mesmo com a região do país. Por exemplo, a palavra playa. Se pode dizer playa, playa ou placha. A palavra paraguaia, paraguaja, paraguaia, paraguacha. E o pronome personal yo, 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 Então, de acordo com o país e a vezes de acordo com a região do próprio país, há variação em la letra Y. Argentina, Uruguai, yo, placha, paraguacha. Espanha, yo, playa, paraguaia. Muitos países latinos, playa, paraguaia, yo. Todos também estão corretos e todos são utilizados em la língua espanhola. Então, é outra letra que tem bastante variação, assim como a letra L. Tu vas a utilizar a maneira que te pareça mais familiar, mais fácil, mais bonita, que sei eu. La que sueles escuchar más es la que tú utilizarás. Por fim, la letra Z. La letra Z em Latinoamérica se pronuncia como se fuera la doble S del português. La doble S del português, porque em espanhol, já dije, não existe la doble S. Então, os latinos dizem manzana, corazón, zapato. Ya los españoles dicen manzana, corazón, zapato. Es la misma pronunciación de la C seguida de E y de la C seguida de I, como vimos anteriormente. Entonces, manzana, contaminación, cereza, zapato, corazón. Não existe em espanhol o fonema za, ze, zi, zo, zu. Ou seja, em espanhol não existe e, não existe o e não existe za, ze, zi, zo, zu. Por isso, para os hispanohablantes, se convierte mais difícil aprender o português. Essa pronunciação para eles é um pouco mais complicada de chegar a la perfeição, justamente porque não existe em sua língua nativa. Esse é o alfabeto espanhol. Fácil, verdade? Simple, não é nada do outro mundo. Agora, com essas informações de hoje, tu já puedes dizer que sabes pronunciar as palavras em espanhol.
consigues ler um texto em voz alta e pronunciar as palavras de maneira correta. Al comunicarte, também conseguirás pronunciar de maneira correta porque já sabes como se pronunciam as letras em espanhol, tanto no espanhol de Espanha como no espanhol de América. Miren que classe mais interessante la de hoje. E isso será muito útil para ti que quieres llegar a la proficiencia. Si quieres hablar el idioma, bien. Si quieres estar apto para hacer una prueba oral y una prueba auditiva, tienes que conocer las letras y su pronunciación correcta. Así que, si te gustó, mola ese video. Inscríbete en este canal para que recibas próximos videos con nuevas informaciones importantes e interesantes para ti. Eu sou a professora Kátia Fernandes e te llevo a la proficiencia espanhola. Hasta el próximo video. Nos vemos.